Gracias por venir, muchas gracias. Qué emocionante. Gracias. Me pidieron que le hiciéramos un saludo protocolar. ¿Sí? Le sacamos la foto oficial. Sí. Y le doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Elegidos con esta ovación de la gente que la acompaña, de la gente que la quiere. Por favor. Solo agradecerle la disposición y las ganas de revisitar el pasado, siento yo, para entender un poco el presente, pero con una mirada puesta en el futuro, que siento que es un poco lo que usted durante sus gobiernos quiso instalar. ¿Qué espera para esta noche? Bueno, yo estoy feliz porque creo bueno. que es súper importante este proyecto que ustedes están desarrollando, que es justamente aquello, poder reflexionar sobre los desafíos que a uno le toca cuando debe gobernar, ¿no es verdad? Y también sacar algunas lecciones, ¿no?, que puedan servir a futuros también, representantes de la nación. Por eso la quiero invitar a iniciar este viaje en el tiempo desde su mirada, en primera persona. Hola, ¿cómo están? Hablamos mucho. Muchas gracias. ¿Y ustedes qué estudian, chiquilla? Enfermería también, qué bueno, qué bueno. Obstetricia. Hola, mujer, ¿cómo estás? No, es que estamos haciendo un programa para los 50 años y se decidió hacerlo donde yo estaba hace 50 años atrás. Hace 50 años yo tenía 21 años de edad. Estudiaba en cuarto de medicina en la Facultad de Medicina Norte y mis sueños eran poder ser una doctora que ayudara a combatir la desigualdad de acceso a una salud de calidad. Mis sueños tenían que ver con eso, tenían que ver con, primero, una sociedad más justa, más igualitaria en general y con un trato digno para cada una de las personas. Había un grupo de nosotras que en broma nos decían, ustedes andan en pinta militante, porque andábamos con pantalones jeans o unos pantalones como de cotelé, bototo, unos bolsos grandes, esto como boliviano, mexicano, donde metíamos cuadernos, zapatos, de todo. ¿Ah? De todo por si acaso cualquier cosa. Yo era sí, tenía el pelo largo, el pelo bastante largo. Yo era más hipona, claro, hipona militante. Entonces era una vida muy universitaria, de jóvenes alegres, contentos, pero también comprometidos con el país. Para septiembre de 1973, el país vive un complejo y permanente estado de convulsión social. La crispación se refleja a diario en las calles entre opositores y partidarios del gobierno de la Unidad Popular. Para Michelle, la situación del país no es ajena, ni mucho menos distante. Desde su ingreso a la Facultad de Medicina en 1970, conoce a estudiantes y jóvenes políticos cuya influencia es crucial para embarcarse en la militancia de las juventudes socialistas. Yo entré como una independiente. Íbamos a asamblea y yo de repente empecé a escuchar a un par de personajes que dije, uy, estos tipos me representan. Y esos eran Carlos Lorca y Ñeño Vivaldi, el ex rector de la Universidad de Chile. Yo dije, yo quiero ser parte de esa organización. Me acuerdo patente, estábamos en el casino, bueno, la cafetería de la universidad almorzando y veo sentado a Carlos Lorca y a Ñeño Vivaldi en una mesa.
Y yo me acerco y yo le digo, yo quiero ingresar a la Juventud Socialista. Y los dos me miran así como extrañados y me dicen, ¿estáis segura? O sea, casi como que no me pescaron, la verdad. No sé por qué será, han dicho está rubia, ¿qué será, no? Tuve que insistirle varias veces para que finalmente me invitaran a algunas actividades premilitar. Como militante de las juventudes del mismo partido del presidente Salvador Allende, la joven estudiante de medicina se siente llamada a colaborar con el gobierno. Hubo una gran oposición desde siempre a su gobierno. Entonces, era esta discusión de que aquí hay un gobierno elegido democráticamente, hay que dejarlo trabajar y por eso nosotros como jóvenes tenemos que apoyar. Pero la polarización y la agitación social no dan tregua al gobierno. Las confrontaciones se reflejan cada vez con mayor vehemencia en las calles, llegando incluso a la misma casa de estudios de Michel. La mañana del 10 de septiembre de 1973, un grupo del Frente Nacionalista Patria y Libertad amenaza con tomar por la fuerza algunas de las sedes de la Universidad de Chile. El día lunes 10 yo vengo acá como cualquier día y estamos, no sé, mediodía, clase y de repente nos dicen los de Patria y Libertad se quieren tomar la Escuela de Derecho y la Escuela de Química y Farmacia, que está al principio de Vicuña Maquena. Y entonces partimos un grupo grande para allá, así partimos así nomás, ¿eh? Y nos encontramos con este grupo Patria y Libertad, con estos como bambúes, con una hoja metálica arriba. Era un poquito para asustarse, la verdad. Solo recuerdo que fue una cosa muy tensa. Nosotros llegamos así, tal cual, con las manos y los pies, digamos, nomás. Ellos con los palos, los otros con sus puñetes nomás. Y finalmente se logra que se vayan los Patria y Libertad. Y nosotros volvemos a la escuela nuestra. Si bien los estudiantes logran frenar la toma de la Escuela de Química y Derecho, se rumorea que los planes de Patria y Libertad son tomar la Escuela de Medicina durante la noche. Y que por tanto un grupo tiene que quedarse y yo me ofrezco como voluntaria, nos quedamos un grupo a alojar ahí. Nosotros, un grupo más chico, nos quedamos en unas oficinas que estaban como en un segundo piso en la escuela vieja. Yo creo que ahí nos quedamos un grupo como de 10 y alojamos ahí en el piso, digamos, ¿no? Era septiembre, todavía estaba un poquito frío. Solo recuerdo que estábamos muy inquietos, que podían tomarse la escuela, entonces así se hacían turnos. Gente que daba vueltas por la escuela para ver si había algo sospechoso y otros dormían y así se hacían turnos. Ni Michel ni sus compañeros se imaginan que están a pocas horas de cruzar el umbral hacia uno de los episodios más brutales de la vida social y política de Chile. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército. Entonces ahí empezamos a recibir información de que parece que hay un golpe de Estado. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno. Pero todavía no hay mucha información. Entonces dijimos, a ver, pero empezamos a llamar a unas industrias que estaban cerca y que había gente socialista. Entonces yo llamo a una de estas empresas que estaba como una cuadra y le digo, ¿puedo hablar con el compañero no sé cuántito? Y me contesta una voz así media dura y me dice, aquí no hay ningún compañero. Eran los militares que se habían tomado las empresas, ¿no? Y de ahí yo voy a la casa de un viejo socialista que estaba en una cuadra cerca del hospital. Y empezamos a hablar qué información tienen y qué sé yo. En la casa de ellos pone la radio y escuchamos el discurso de Allende. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Con el corazón apretado, Michel y sus compañeros deciden ir al hospital JJ Aguirre, ubicado al lado de la Facultad de Medicina. Allí, cerca del mediodía, un terrible rumor recorre los pasillos. Bueno, y en un momento se dice, algo está pasando en La Moneda, entonces subimos a la azotea del J. Aguirre,
unos 5 o 6 personas. Subimos acá, caminamos hacia donde, al lado de la azotea donde podíamos ver la moneda, ya que nos habían dicho de que ya está bien, había partido ya o estábamos validando la moneda, y lamentablemente constatamos que era cierto. Pero nosotros los veíamos ver como que daban una vuelta por acá, seguían hacia allá y desde cierta distancia disparaban hacia la moneda. Y después salía el humo de la moneda. Eso fue lo que vimos aquí. Eso es algo de verdad impactante. Porque uno podía entender un golpe de Estado, pero la moneda es el palacio presidencial de todos los chilenos. ¿Por qué destruirlo? Entonces era una sensación, por un lado, de desaliento por lo que estaba pasando, de desesperanza, pero por otro lado, de indignación. De brutalidad, de que estaban disparando contra gente completamente inocente, que no merecían eso. Pero sobre todo era porque era como el símbolo del quiebre de la democracia, del quiebre a través de una vía violenta, de algo para nosotros jamás pensable. Entonces nosotros súper angustiados por la gente que estaba en la moneda, por el presidente Allende, por hombres y mujeres que trabajaban allá y también por este símbolo de tanta violencia, que claro, era solamente un signo de lo que venía después. Pero jamás dimensionamos nunca que lo que iba a pasar era tan horroroso como lo que pasó. Nunca. Ya confirmado lo que ocurría en el país, surge una personal preocupación en Michelle, por lo que decide hacer un llamado telefónico a su casa. No ha tenido noticias de sus padres, ambos funcionarios públicos de un gobierno que está siendo derrocado por sus propias Fuerzas Armadas. Quien contesta el teléfono es su madre, Ángela Geria Gómez, quien en esa época se desempeñaba como directora de finanzas de la Universidad de Chile. Es ella quien le cuenta que su padre, el general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, ha sido detenido en su oficina del Ministerio de Defensa. El general Bachelet encabezaba la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización y era considerado un general constitucionalista cercano al gobierno del presidente Allende. Desde ese día pasa a ser tratado por sus pares como un traidor a la patria. Aquel mundo militar que ha acogido a Michelle desde su infancia comienza a derrumbarse ante sus ojos. Eso fue muy brutal y muy chocante para mi mamá, sobre todo, para mí también, el gente que había sido tan importante en sus vidas que fueran capaces de borrar todo. Es su madre quien le confirma otra devastadora noticia. El presidente Allende ha muerto. Fue muy impresionante, pero era como también la sensación de esto va a ser muy violento, va a ser muy violento. Misión en Tomás Moro terminada, misión en La Moneda está terminada. Afuera. Ya materializado el golpe de Estado, los militares decretan un toque de queda. Mientras muchos deciden volver a sus casas, Michelle opta por quedarse para ayudar en el hospital. Nos distribuimos por distintas partes, asegurando que los pacientes había pacientes, ¿no? El día siguiente los carabineros allanan el hospital. Y bueno, nosotros estamos con nuestros delantales, atiendo a los pacientes, y uno de ellos me mira y me dice, cuídense, yo tengo una hija que en este momento está en la Universidad Técnica, igual que ustedes acá, y no sé nada de ella, estoy súper preocupado, así que por favor, cuídense. Aquí lo que se viene va a ser duro. Mi compañera de curso era Ida Insunza, que era hija del señor Insunza, que era ministro de Allende, y yo, hija de mi papá. Entonces éramos como dos íconos de que en una de esas las toman presas, entonces hay que cuidarla. A mí y a la Ida deciden los dirigentes más antiguos. Nos meten en unas camas.
hacen alojar ahí, como pacientes. Pasan los militares, nosotros carabineros, y éramos pacientes nomás nosotros ahí. Una vez pasado el peligro inminente de ser detenida, Michelle se refugiará 6 días más en el hospital y casas vecinas. Hasta que de ahí yo pude volver a mi casa, donde estaba mi madre nomás, mi padre estaba preso. Cuando Michelle vuelve a su hogar, todo aquel mundo que conocía está irremediablemente roto. El país sigue dividido, pero ahora entre vencedores y vencidos. Mi mamá me contaba que el teléfono de la casa aparecía en la guía telefónica como subsecretaría de aviación, entonces que había gente que llamaba a la casa denunciando al vecino, ¿ah? Para que lo fueran a tomar preso o qué sé yo. Entonces mi mamá, por supuesto que ella contestaba el teléfono y decía, ah, ya, muchas gracias, pum. Gente que fue capaz de denunciar a un vecino con el cual vivía al lado toda su vida de una manera pacífica, tranquila. Y yo creo que esa fue una de las cosas más duras también en lo personal, porque las familias se dividieron. Madre e hija comienzan a sentir con fuerza esas divisiones. Familia, amigos y todo el mundo militar, que tan cercano era hace unos días atrás, se transforman en enemigos. Incluso aquellos antiguos camaradas militares mantienen en cautiverio al general Alberto Bachelet y lo someten a diferentes tipos de torturas. Ya no podía ver a nadie, no sabía nada de nosotros, no le decían nada, si nosotros estábamos bien, no estaban mal, casi sin comida, sin agua. Un día sale al baño y cuando vuelve encuentra una pistola en el velador, digamos, de la pieza donde estaba detenido. La pistola no era para que agarrara balazo a los guardias, era para que se suicidara. Pero mi papá era muy fuerte, de ánimo y todo, y por supuesto no se suicida, y lo tortura, ¿no? Lo torturan físicamente, psicológicamente, y él hace un infarto, se lo llevan al hospital de la Fuerza Aérea. El corazón del general Bachelet logra sobreponerse a aquel episodio y es trasladado a la cárcel pública de Santiago. En este lugar, y luego de meses, Michelle puede visitarlo por primera vez en su cautiverio. Las visitas eran como en unas áreas abiertas, ¿no es verdad? Claro, estar ahí un ratito, además, cortito, tratar de hacerle cariño, conversar con él, pero poquito. El 12 de marzo de 1974, Michelle se encuentra en clases prácticas en el hospital, cuando recibe la inesperada visita de su madre. Y yo estaba en clase, estaba en pasando por cirugía. Veo llegar al jefe de cirugía con mi madre. Y me dicen que mi padre ha muerto de un infarto. La Fuerza Aérea dijo públicamente que mi padre había muerto de un infarto porque estaba jugando básquetbol y había hecho un esfuerzo físico, lo que no era efectivo. Mi papá estaba lavando los trastos del desayuno, ¿no? Estaba así tranquilamente. Y había sido con esta sesión, llamémosle tortura psicológica, el día antes. Le hablan de las cosas que le van a hacer a mi mamá, que no sé qué, y a mí. Yo creo que lo más brutal fue después que pedimos verlo en el médico legal para poder despedirnos. Lo sacan, ¿no?, en estas cajas y se estaba tan pálido, y yo le doy un beso y tan frío, que era algo que, claro, yo que había trabajado en anatomía, había estado con cadáveres, pero este era mi padre, ¿no? Y esa sensación de falta de vida fue, yo creo, una de las cosas más horribles que yo he vivido, más horribles. Cuando vuelvo al poquito del funeral y estaba en una clase de cirugía, en un grupo chico,
Y el profesor me mira el nombre y dice, ¿y usted qué es de ese desgraciado comunista? Me dice. Y yo le dije, General Bachelet es mi padre, con los ojos llenos de lágrimas, y por supuesto salí de la sala así, para que no vieran llorar, ¿no? Hubo mucho acoso, ¿no? Por el hecho de ser quienes éramos. Pero finalmente yo, ya empiezo a trabajar clandestinamente con el Partido Socialista y mi mamá también se juntaba con gente, los ayudaba, los apoyaba, qué sé yo. Guiadas por un deber ser y pese a todo riesgo, madre e hija no se resignan a ser meras espectadoras de lo que sucede en el país. Entonces cae presa una chica del MIR que era amiga de mi mamá. Y ella entrega el nombre de mi mamá como una persona que de repente cuando ella no tenía dónde llegar, llegaba a la casa de mi mamá, qué sé yo. Mi mamá no era militante, pero apoyaba a gente que sentía que estaba en desgracia. Es enero de 1975. 2 funcionarios de la DINA llegan hasta el departamento de Ángela Geria, quien es acusada de ayudar a los enemigos del gobierno militar. Tocan el timbre y llegan un teniente y un capitán de la DINA. Y nos detienen. Completamente vendadas, Michelle y su madre son trasladadas aquel día hacia uno de los centros de detención y tortura más temidos de la DINA, Villa Grimaldi. Y me dejaron con un grupo de mujeres, ¿no? Venían de la parrilla y yo las miraba, las veía, las ayudaba. La mayoría eran del MIR. No tenían nada que ver conmigo, pero eran chicas jovencitas todas. Y a mi mamá como ayudista, ¿no es verdad?, la dejaron sola, en confinamiento solitario. Nos interrogaron largo, horas, para ver si teníamos algún vínculo con el MIR, ¿no? Y a mí también me preguntaban sobre el PS, sobre la directiva del PS, y yo, por supuesto, mire, yo soy un estudiante de medicina, no estoy metida en esta otra cosa que usted está diciendo. Entonces ya termina el interrogatorio y al final el tipo me dice, mi hija quiere entrar a estudiar medicina, ¿qué tips me puede dar para...? Y yo empiezo a explicarle, mira, es muy buena, hay que ser buena estudiante. Era muy loco, era muy esquizofrénico, ¿no? Porque después que te habían hecho preguntas muy duras, gritos y qué sé yo, y decirte, a ver, ayúdeme, ¿cómo ayudo a mi hija para que entre a estudiar medicina? Entonces, había una cosa muy irreal en todo esto, muy rara. Si bien ni Michelle ni su madre fueron sometidas a torturas físicas, los agentes de la DINA aprovechaban el parentesco de ambas para intentar sacar información. A mí no me torturaron físicamente y nunca he dicho que me han torturado físicamente. Sí hubo tortura psicológica. Bueno, decir que a tu madre le estamos haciendo esto, a ti te vamos a hacer lo otro, la próxima que vas para allá eres tú, decirle que si no decía tal o cual cosa, si no entregaba a tales y tales personas que ella puede conocer, que a mí me iban a matar, a fusilar, en fin, etc. Durante todo el tiempo que permanecieron detenidas en Villa Grimaldi, madre e hija nunca tuvieron la oportunidad de verse. Nosotros estábamos con la ropa con que nos habían tomado presas y por lo tanto en algún momento nos permiten lavar ropa y dejarla remojando en una tina para que se soltara un poquito y se lavara. Y mi madre me cuenta después que entra hasta el baño. Y ve la tina y ve una blusa mía que la hace sentir que si está lavándose ahí es porque yo estoy en buenas condiciones. Cuando lleva casi 10 días en Villa Grimaldi, Michelle es llamada a un nuevo interrogatorio. Y de repente llega alguien, pero yo no le veía la cara. Empecé a interrogar. Y yo no recuerdo por qué me di cuenta que era el Mamo Contreras. Porque él era el que estaba a cargo de la DINA. Entonces al final dijo, no, esta es nada, así que ya, llévenselo nomás. Por la respuesta que yo le di, dijo, no.
Tras un breve paso por el centro de detención Cuatro Álamos, Michelle es finalmente liberada. Desorientada y sin dinero, es lanzada a la calle. Caminará por horas hasta llegar a su casa vacía. Su madre aún sigue detenida en Cuatro Álamos. Su desafío ahora será mover contactos para liberarla. En febrero de 1975, Ángela Geria es expulsada de Chile. Después de más de un mes incomunicada, es llevada hasta el aeropuerto Pudahuel por personal de investigaciones. Allí se encontrará por primera vez con su hija. Si bien Michelle no quería abandonar el país, finalmente decide acompañar a su madre. Con el alma en vilo, ambas mujeres valientes parten al exilio, con la tristeza y la esperanza entretejidas en sus corazones. Alivio y dolor. Mal que mal era nuestra patria en la cual no queríamos irnos, pero lo que habíamos pasado era bastante fuerte, así que un tiempo podía ser bienvenido también. Y además ver a mi hermano, que no lo veíamos desde hacía mucho, mucho tiempo. Australia es el primer destino donde vive su hermano, Bettino. Poco tiempo después, Michelle y su madre se trasladan a Alemania. A la República Democrática Alemana, donde estaba la sede central del Partido Socialista, y por eso yo me fui para allá. Mientras trabaja en un hospital y retoma sus estudios de medicina, Michelle sigue militando en el Partido Socialista, denunciando las violaciones a los derechos humanos en Chile. Poco después, conoce a Jorge Dávalos, un estudiante de arquitectura, también exiliado, con quien se casa y tiene su primer hijo, Sebastián. Si bien su vida parece rearmarse, la verdad es que no será posible sin cumplir uno de sus anhelos más importantes. Y yo lo único que tenía claro es que quería volver a Chile lo antes posible, apenas se pudiera. Y es lo que hice, apenas se pudo, volví a Chile. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Finalmente, en 1979, Michelle y su familia retornan a Chile. Me encuentro con un país donde hay miles de desaparecidos, de ejecutados políticos, de todavía presos políticos, una tremenda desigualdad, la gente más pobre que vivía en los campamentos, las poblaciones más vulnerables, mucho temor de mucha gente que había sido muy activa, principalmente mucho temor de participar, pero también otra gente disponible, como siempre, a seguir trabajando en la clandestinidad, a seguir haciendo lo que había que hacer. Pero pronto es un país que empieza de a poco también a manifestarse, ¿no? A buscar formas de encontrarse. Pese a los dolores del pasado reciente, Michelle no está dispuesta a cesar en su lucha. Trabajará como médico en una ONG de protección a la infancia dañada por la dictadura. Y años más tarde, sin ser una figura pública aún, celebrará en medio de la multitud, como una chilena más, la llegada de la democracia. Estos 50 años tienen que servir para que las nuevas generaciones conozcan y no cometan los mismos errores que se cometieron antes. Yo siempre he dicho que yo puedo aceptar errores, pero no horrores, ¿no? Es muy distinto errores que horrores. Entender que la patria no es la propiedad de unos pocos, somos todos, con toda nuestra diferencia, nuestras distintas perspectivas, nuestros distintos sueños. Porque si no, el riesgo de generar de nuevo un espacio altamente odioso, un espacio altamente excluyente de uno sobre otro, creo que es un riesgo que tenemos que evitar, porque sabemos a dónde nos llevó en el pasado. Muy impresionante estar de vuelta aquí en esta azotea después, 50 años después. Ha cambiado mucho los negocios, pero
Pero el resto, claro, el mismo hospital con sus estacionamientos, con su gente, pero en paz y democracia. Conmovedor. Yo creo que es la palabra que define este escudriñar en esta parte de la historia de Chile, contada por usted, Presidenta. Pero también profundamente emocionante verla aquí sentada, viendo este recorrido de una mujer resiliente que fue capaz de reconstruirse y transformarse en un líder que traspasó las fronteras también. A ver, bueno, es bien impresionante ver las imágenes, ¿ah? Y también agradecer a las actrices que eligieron para hacer. Yo nunca fui tan flaca. Pero la verdad que, y me impresionó que consiguieron la blusita igual a la que yo tenía en esa época, efectivamente. No, pero es bien impresionante porque parece que uno sabe toda esta historia, obviamente. Ver las fotos, ¿ah? Algunas fotos de amigos, de gente que está desaparecida, que aparecieron por ahí. Es algo que siempre impacta mucho. Es verdad que yo estoy viva, que mi mamá también vivió, sobrevivió. Nosotros no fuimos ni asesinadas ni desaparecidas. En ese sentido yo siempre dije, comparado a otros, a lo mejor he sido una privilegiada. Pero uno tenía sus dolores. Y yo tuve mucha rabia por mucho tiempo. Hasta que de repente llegué a la conclusión, y yo creo que tiene que ver con una característica que mi mamá tenía muy fuerte y que no sé si se hereda o se aprende, que es la resiliencia. Y yo dije, la verdad que yo no puedo seguir con tanta rabia. Lo que yo tengo que hacer en mi vida es hacer todo lo posible para que nunca más en nuestro país pase una cosa como esa. Y eso hace que yo tome una serie de determinaciones, ¿no? Nunca imaginé, Francisco, que iba a ser ministro o presidente de la República. Pero sí sabía que más que un problema civil y militar, era un problema político-militar. Y que el mundo de la política no entendía suficientemente a los militares. Entonces yo decido no va a ser nunca poderosa, dije yo, entonces quiero tener el poder del conocimiento. Y por eso me dedico a estudiar defensa, para poder ser un interlocutor válido, ¿no?, con los militares que sentían que el mundo de la política era un mundo que no lo entendía, que no entendía el valor de la defensa, etc. Entonces, por mi historia, muchas de las cosas que yo fui haciendo después, ¿no? Y por eso después de estar trabajando en el Ministerio de Salud, hago el curso de la NEPE y después postulo a trabajar en el Ministerio de Defensa. La primera vez al entrar al Ministerio de Defensa todavía era como un poquitito sorprendente. Atemorizante, un pichintún, digamos, ¿no? Pero después la verdad es que creo que fue una súper buena decisión. Una súper buena decisión porque me permitió reencontrarme con el mundo militar. Y también a ellos les permitió ver que nosotros, los que pensábamos distintos, no éramos enemigos. No éramos unos monstruos, éramos personas que queríamos lo mismo para el país, para el futuro. No estábamos de acuerdo en el pasado, pero sí podíamos ponernos de acuerdo en el futuro. Y por lo mismo que yo, también con otro grupo de personas, de mujeres, postulaba que lo que era esencial en este país, y que sigue siendo esencial, es la amistad cívica. El que aprendemos a relacionarnos de una manera en que podemos ser adversarios políticos, pero jamás enemigos. Y yo siento que es algo que sigue siendo plenamente vigente 50 años después. ¿Y logró perdonar? A ver, yo no sé si perdón es la palabra, porque hay cosas que uno no puede perdonar. Los crímenes de lesa humanidad jamás van a ser perdonables. Las violaciones de derechos humanos jamás van a ser perdonables. El quiebre de la democracia jamás puede ser una excusa o ser perdonable, porque no se trata de perdonar, sino que se trata de decir, esto no es aceptable, ¿no? Podemos haber estado en variedades distintas. A lo mejor usted estaba en el tanque y nosotros estamos frente al tanque, por decirlo de una manera gráfica. Pero lo que todos tenemos que ponernos de acuerdo, y yo creo que los 50 años después, para eso tiene que servir, es que nunca más quiebre de la democracia, nunca más violación de derechos humanos, nunca más crímenes de lesa humanidad. Lo que sí, por lo tanto, cuando hay personas que han sido victimarios, yo no sé si corresponde perdonarlos, más bien corresponde que haya justicia, ¿no?
lo que corresponde es que uno pueda reencontrarse con la sociedad en toda su diversidad. Además, imagínense, uno entraba a un ministerio, iba al primer Parlamento Democrático y estaban sentados varios parlamentarios que habían sido miembros del gobierno de Pinochet. Y uno tenía que ir a defender una ley, conversar con ellos. Ese fue todo un proceso bien especial. Yo no era nadie, yo era una funcionaria pública nomás, no me tocaba a los altos niveles. Pero me imagino que debe haber sido un periodo muy difícil, seguramente en los programas del presidente Elwin, él va a haber explicado cuáles eran los desafíos enormes de gobernar con un Pinochet comandante y jefe, después en el Parlamento, ¿no? Así es. Claro. Ya había sido primera ministra de Salud, primera ministra de Defensa y primera presidente de Chile. Sí. Era difícil, se sentía una presión particular, el hecho de ser mujer, que en general la mujer también la veía, la mujer en Chile la veía como un sueño ver a una mujer en la presidencia de la República. ¿Usted sentía una presión particular por eso, a diferencia de sus antecesores? Mire lo que decían las mujeres. Bachelet, nuevamente las mujeres entramos a la moneda y esperamos que se respeten y se valoren nuestros derechos. Feliz de que sea una mujer presidenta de Chile. Salimos todas iguales de blanco con la manda presidencia. Sí, ahora mandamos nosotros, las mujeres de Chile. Si yo no hubiera sido ministra de Defensa, como ministra de Salud, nadie me hubiera visto como posible presidente de la República. Porque el ministro de Salud es una persona que cuida, que es como lo más femenino, ¿no es verdad? Es cuando yo aparezco como ministra de Defensa, desde mi historia, que puedo llevar una buena relación con el mundo militar, no vamos a guerra, ¿no es verdad? No. Y además, en unas evacuaciones Mira, me subo al esta tanque. imagen, y se sube al tanque. Yo creo que eso fue una de las cosas importantes. Hay un antes y un después de esta imagen. Sí, y además un antes y un después, porque varios parlamentarios amigos, cuando yo empecé a subir a la encuesta, me decían, ¿nos puedes prestar un tanquecito para el fin de semana? Entonces, teníamos reunión de gabinete con el presidente Lago y le dije, presidente, llegué hace 2 cuadras con la tanqueta porque si no ustedes creerían que estamos haciendo un golpe de Estado. Le dije, así que, no, pero lo que quiero decir es que fue súper importante para mí el apoyo a las mujeres y muy lindo lo que, por ejemplo, las mujeres mayores me decían cosas como, ya me puedo morir contenta porque veo una presidenta mujer. Y las niñitas, cuando yo era ministra de Salud, me decían, yo quiero ser doctora, ahora me decían, yo voy a ser presidenta de la República. Entonces, yo creo que fue muy importante ser la primera presidenta, pero además para asegurar un programa de gobierno que fuera para todos, más justicia, más igualdad, todo aquello, los desafíos, tratar de disminuir brutalmente la pobreza, junto con el crecimiento del país y todo, el desarrollo, pero a la vez un programa de género, de ver cómo podíamos cortar las brechas de género tan brutales que había en nuestro país. ¿Usted siente que fue el primer gobierno feminista que hubo aquí en Chile? A ver, yo tuve 50% de mujeres ministras y 50% de hombres y también tratamos a los subsecretarios. Y yo quiero decir en el mundo, porque después España y otros, pero nosotros fuimos los primeros. Bien. Y yo creo que fue feminista, aunque no nos catalogamos en esa época así, ¿no? Pero era por lograr que las mujeres tuvieran el espacio que se merecían, digamos, todas las oportunidades y derechos que toda mujer se merece, ¿no? Pero también partimos pensando en cómo cambiamos esta mirada discriminatoria, ¿no? Sí. Entonces, en las salas cunas, por ejemplo, poníamos afiches donde era la reina, no el rey, y empezamos a contar historias. Bueno, el presidente Lagos ya había hecho algo donde era ministro de Educación, había revisado los textos, o Sergio Vitar, uno de los dos, y cambiado algunas cosas que eran muy machistas, ¿no? Por ejemplo, el doctor siempre era un hombre, en cambio la enfermera y muy sexy, curvilínea, minifalda, era mujer. Entonces empezaron a cambiar esas imágenes, que de alguna manera, inconscientemente, van generando un sesgo, van generando estereotipos, van generando discriminación con respecto a las mujeres. Entonces, trabajamos en todas esas líneas, pero también trabajar con los padres y apoderados para que también ellos entendieran que hay que aprender de chiquitito el respeto por uno por el otro. Presidenta, volvamos un poco a su primer mandato, que hay que decir, la luna de miel duró bastante poco porque salieron todos los estudiantes a la calle para derogar la LOCE y se generaron unos movimientos sociales de gran envergadura, porque no solamente fueron los estudiantes que se fueron sumando, sino que además los padres, los apoderados. ¿Cómo se enfrenta una situación recién llegando a la moneda con ese nivel de fervor? A ver, lo primero que yo quiero reconocer claramente, que cuando
yo había hecho campaña por todo Chile, todo, tenía muy claro la desigualdad ante la salud, pero no tenía tan claro el déficit de infraestructura y de calidad de la educación, o sea, la profundidad de eso. Y por eso que yo le puse más prioridad a otras temáticas, a las pensiones, a la salud. Y cuando empieza este movimiento de muchachos, ¿no es verdad? Bueno, ahí yo empiezo a tratar, estábamos recién llegados prácticamente a averiguar, pero ¿qué pasa con la educación? Y ahí nos damos cuenta el estado de la educación, ¿no? Y por cierto, se empieza a tratar de negociar con los estudiantes y finalmente se llega a ciertos acuerdos. Pero el problema, esto eran los pingüinos, es decir, eran estudiantes secundarios, que no tenían una estructura como en las universidades, que tú puedes hablar con deputados representantes, ellos tenían asamblea y todo lo decidían por asamblea, entonces era mucho más difícil avanzar en acuerdos. Pero finalmente le dimos la prioridad que se merecía y yo lamenté no haber tenido tanta claridad al comienzo. Es interesante, o sea, hay ciertas cosas que usted en la perspectiva del tiempo dice, ahí me faltó algo. A ver, yo era ministra del gobierno anterior, ¿no es verdad? Pero era ministra de Salud y de Defensa. Sí. Y nunca sentí que hubiera ese diagnóstico tan clarito. No lo sentí, porque si no yo lo hubiera asumido dentro de mi programa de gobierno. Si el programa de gobierno no lo hice yo sola, trabajamos con un montón de gente. Y claro, teníamos algunas cosas en educación. Pero por eso digo, en la profundidad del tema es lo que probablemente uno no tenía. Así en sentido de cuán complicado, o sea, escuelas que no tenían vidrio, ¿no es verdad? Baños en mal estado, en fin. Y usted algo nombró recién, claro, estos movimientos estudiantiles, estos movimientos sociales que se estaban viendo, fueron creciendo y después vinieron los universitarios, que también empezaron a aparecer líderes importantes, que finalmente esos líderes hoy están en la moneda, que fueron bastante críticos con sus gobiernos, con los gobiernos de la concertación, pero déjeme decirle, a mí me sorprende lo leal que ha sido usted con estos jóvenes que están en el poder, pero la lealtad hacia ellos ha estado constante, siempre, permanente, en cada una de las cosas que hacen. Cuando yo era presidenta, el presidente no me quería mucho, el presidente Boric. Y hacía críticas, ¿no es verdad? Yo lo invitaba igual a las visitas a Magallanes, no iba, hasta que empezó a ir. Y en alguna comida, almuerzo en el NAP, yo lo escuché hablar y su crítica a los partidos políticos era una crítica que yo compartía, lo decía, bastante. O sea, el tipo de temáticas que él sacaba a colación, yo decía, él tiene parte de razón en esto, tiene mucha razón. Yo creo que ellos son personas comprometidas con la justicia social, con la igualdad, ¿no es verdad? Y yo voté por este presidente y yo quiero que le vaya bien. Y por lo tanto, en todo lo que yo pueda contribuir justamente desde la óptica de lo que decía antes y lo que decía en el documental, desde la óptica de aprender que podemos pensar distinto, pero que tenemos que dialogar y que este es un país de todos y que no nos podemos permitir reproducir errores del pasado, ¿no? Y yo en todo lo que pueda ayudar en ese sentido lo voy a seguir haciendo, porque yo quiero mi país, amo mi país. Y creo que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos, ¿no? Y yo, en ese sentido, aunque me critiquen, ¿no es verdad? Voy a hacerlo, porque yo no ando buscando aquí aplausos, ando buscando tratar de apoyar. Yo creo que el presidente Boric hizo hace poco hizo un balance de los 30 años, que fue distinto a lo que probablemente él pensaba. Si yo dijera palabras de mi padre, otra cosa es con guitarra, vale decir, es distinto ser activista político, dirigente estudiantil, parlamentario, que ser gobierno. Cuando aparecieron las protestas en el 2019, usted habiendo sido presidenta, ¿tiene la sensación de que se podría haber hecho algo más en ese recorrido? Yo tengo la sensación que si no hubieran metido en el congelador el proyecto constitucional que yo mandé, a lo mejor, no digo que se hubiera evitado todo, pero a lo mejor otra forma. Porque mire, muchos de los problemas también existieron en mi gobierno, pero la gente no salió a la calle en ese estallido social de esa manera. Y yo tengo la percepción de que porque la gente entendía que nosotros no hemos podido lograrlo todo, pero que estábamos súper comprometidos por su bienestar, comprometidos por subir las pensiones dentro de lo que pudiéramos, comprometidos a mejorar la salud. Pero yo creo que en un momento hubo situaciones
Como esto de decir que la gente, porque estaba aburrida, iba a los consultorios y se quedaba conversando cuando no la atendían por hora, o decir que se levantaran más temprano para que el metro... O sea, yo creo que hubo elementos que hicieron detonar algo, un malestar que existía, pero que se exacerbó, ¿no? Pero, Presidenta, ya que habló de su proyecto de Constitución, que fue presentado, porque fue un trabajo que duró un par de años con los cabildos y todo, pero se presentó justo al final. ¿Hubiese sido mejor presentarlo quizás un poco antes? No, ese Chile quizás no estaba preparado. ¿Qué sensación le queda con respecto a ese punto? Lo primero que yo quiero decir es que el proyecto que nosotros mandamos era mucho menos ambicioso que lo que después en las calles se percibió como la necesidad de una asamblea constituyente, que era como la consigna, ¿no es verdad?, en el estallido. Y por lo tanto tenía una mirada distinta porque era otro momento político, ¿no? Pero para nosotros era clave la participación de la ciudadanía. Y yo no sé el número definitivo, cuánto participaron más de 200.000 personas a lo largo de Chile, en los distintos, desde los ELA hasta los cabildos regionales, nacionales. Y fue un proceso súper democrático. Primero le enseñamos a la gente qué es lo que era de rango constitucional y qué no, porque la gente no sabía, ¿no? Entonces todos llegaban a pedir cosas que eran materia de ley y de presupuesto. Entonces yo creo que ese proceso valió mucho la pena. Participaba la gente en sus casas, en la junta de vecinos, en distintos lados. Pero tampoco podíamos hacerlo así a la rápida. Tenía que ser un texto que representara lo que la gente había dicho, pero que además tuviera como un rango de constitucional. Entonces lo presentamos apenas pudimos, ¿no? Pero quisimos darle el espacio a la gente de participar muy fuertemente. ¿Qué sensación tiene de haber tenido? Porque hubo participación ciudadana, pero fracasamos. En ese periodo de estallido social yo he hablado 5 veces con el presidente Piñera. O él me llamaba o yo lo llamaba para decirle lo que me parecía que no era bueno, para decirle que sacara a las Fuerzas Armadas de la calle, que no había un enemigo interno, o para decirle que revisara los protocolos, porque que hubiera tanta gente que había perdido un ojo, 2 ojos, o más que eso, significaba que había protocolos en el uso de la fuerza, digamos, pública, que estaban, yo ya como alta comisionada, me tuve que estudiar todo eso, cómo eran los protocolos. Y yo conversé con él muchas veces y tratar de darle consejos y sugerencias que pudieran servirle, porque cuando uno estaba en ese papel, ¿no? Aunque ellos hayan sido oposición a mí, uno dice, pucha, ¿cómo ayudo? ¿No? ¿Cómo ayudo para que esto salga adelante? Estamos en un nuevo proceso, no sabemos los resultados de este nuevo proceso. Viendo las enmiendas que se han presentado, es un desafío importante, pero ojalá que haya mirada de Estado, que es lo que le pedí el lunes pasado a los comisionados y a los consejeros, que tengan mirada de Estado. Y una de las dificultades, tal vez, en la política, son los tiempos políticos que no se ajustan a las necesidades estratégicas. Cuando tú eres electo cada 4 años, parlamentario, por ejemplo, cuando tú piensas en leyes que son más bien estratégicas, la tentación que puede haber es más bien decir qué apoyo para ser reelecto, más que qué es lo que necesita el Estado, el país. Pero ahí no hay solución, porque no se trata de tener gobiernos de 6 años, porque si te toca un mal presidente eso es una pesadilla, ¿no es verdad? Y tampoco es solución que los parlamentarios estén eternamente. Entonces, yo creo que es una tensión que tiene el régimen político, que no es fácil de resolver, pero que uno buscaría que las personas que son electas por la ciudadanía puedan siempre tener esa mirada de Estado. No hay que ser presidente nomás para tener mirada de Estado. Cuando uno piensa en lo que quiere la gente, en lo que necesita la gente, uno puede tener esa mirada más estratégica. Si no, uno se queda en lo táctico, ¿no? Estos 3 años, estos 4 años. Y otra de las dificultades que tiene esto es que en un gobierno de 4 años hay elecciones entre medio municipales, de gobernadores, parlamentarios, presidenciales, lo que hace que después del segundo año de gobierno hace muy complejo gobernar, porque la posibilidad de llegar a acuerdos cuando lo que está es vas a ser electo tú o yo, ¿no? Es bastante más difícil, ¿no? Pero por eso yo quiero volver a 50 años, porque tenemos que aprender de lo que no logramos 50 años atrás, donde la política fracasó. Volvamos a la inauguración del Museo de la Memoria, donde usted dijo, la memoria permite que transitemos desde el dolor hasta la certeza del nunca jamás. Yo logro comparar el informe Balej, el informe Rettig y el Museo de la Memoria como hitos importantes, concretos, tangibles, en respeto y a reconocer nuestro recorrido republicano y
en esta recuperación de la democracia para dejar la dictadura. Incluso en el proceso de creación del proyecto del Museo de la Memoria fue muy criticado, hubo muchas trabas. Hasta el día de hoy hay muy malas frases en torno a ese tema. Pero a mí me parece fundamental que todos los chilenos y todos el mundo sea capaz de ir y visitar y encontrarse con esa etapa fundamental de nuestra historia, por lo que usted dijo. A ver, primero que nada, nosotros decidimos hacer un museo de los derechos humanos, de memoria y democracia, porque creíamos que era necesario. Porque creemos que cuando uno no conoce la historia, cuando uno piensa que hoy día el 70% de los chilenos no habían nacido para el golpe de Estado y que tienen versiones diversas, y yo espero que estos programas ayuden mucho a que la gente conozca más, el riesgo, como decía yo, es que pueda reproducirse malas prácticas políticas, negar lo que pasó, ¿no? Y yo lo he visto, negacionismo, justificación de cosas que son injustificables, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que el Museo de la Memoria mantuviera esta memoria que nos permite volver a vivir o vivir lo que pasó y sacar conclusiones. ¿Qué fue la idea y la instrucción que dimos? Primero, enviamos aquí personas que están aquí a visitar museos por todos lados. Y fueron al Museo del Apartheid en Sudáfrica, al de la Cruz Roja en Ginebra y así muchos otros. Y aprendimos bastante del museo, el grupo que estaba dedicado a esto. Pero la instrucción que dimos de permanente fue datos, hechos, testimonios, no interpretaciones. Que cada cual saque la interpretación. Porque cuando la verdad es tan brutal, es suficientemente fuerte para que la gente saque conclusión, ¿no? Pero esa era la idea. Mostremos esta parte de la historia de nuestro país, de manera que las futuras generaciones valoren la democracia y entiendan que el pasado no lo podemos cambiar, que a lo mejor hasta en el pasado podemos no estar de acuerdo, pero que el futuro lo tenemos que construir en común, entre todos nosotros, y que eso es responsabilidad de todos nosotros. Y me encanta ver que al museo van colegios enteros, porque los chicos aprenden, miran, muy sorprendidos. No sé qué les pensarán después, pero al menos les entrega, yo diría, un conocimiento muy fuerte. Cuando uno ve ciertas encuestas que dicen que hay un número de jóvenes, no recuerdo el número exacto, pero no es menor, que dice que el mejor gobernante de la historia de Chile es Pinochet y que la democracia no tiene valor y que da lo mismo un gobierno democrático o autoritario, yo creo que tenemos que preocuparnos en serio. Hubo un encuentro con una de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, que fue Carmen Gloria Quintana, y ahí se abrió una puerta interesante, que era la posibilidad de cerrar Punta Peuco. ¿Qué pasó ahí? Lo digo porque, claro, hemos transitado en estas conversaciones entre el Penal Cordillera, Punta Peuco, siempre cuestionado, siempre con ganas de cerrarlo y todo. Y ahí se abrió una puerta hasta donde nosotros como ciudadanos entendimos. Pero finalmente seguimos ahí. Yo quería cerrar Punta Peuco, di la instrucción, no se produjo. No voy a entrar en más detalles. Hay una pequeña traición, parece. O algo pasó. Algo pasó, digamos. Pero su ánimo era cerrarlo. Sí, y teníamos el local para trasladarlos. ¿Estaba? En Colina. Habíamos preparado un local para trasladarlos a Colina, a la cárcel de Colina. ¿Y se podría haber hecho antes? Porque fue justo al final del gobierno, si no me equivoco, ¿no? Es que hubo que generar todas las condiciones operativas y logísticas que tuvieran, por un lado, la dignidad que todo preso se merece, ¿no es verdad? Y que, además, la seguridad que se requería. Una de las enmiendas que han presentado algunos partidos es que los mayores de 75 años que están privados de libertad debieran ir a tener arresto domiciliario. De los 200 y tantos, como 180 son por violaciones de derechos humanos. Creo que no sería justo para familias como la de una gente muy querida mía, que recién 47 años después que su padre fue asesinado, la semana pasada han tenido justicia. O sea, hay muchas familias que no han tenido justicia en este país. Y por lo tanto, creo que es un tema súper complejo. Yo creo que los presos, los victimarios también, merecen respeto, dignidad en términos de las condiciones de privación de libertad. Pero nos parece que es una enmienda un poquito, ¿cómo se puede decir?, hecha para un sector específico. No es una preocupación por mayores de edad que
escabientes, hasta mayores, deberían irse a la casa. Y hay otra enmienda también compleja que pretende eliminar el aborto en 3 causales. Claro, no lo que dice. También fue de su gobierno. No lo dice explícitamente. Ahí hay varias enmiendas. Una que dice el derecho del niño desde la concepción, otro el derecho del niño al nacer, ¿no es verdad? Pero claro, si eso se constitucionaliza, obviamente el paso siguiente es declarar inconstitucional el proyecto, la ley de por 3 causales, ¿no? Entonces, a mi juicio, el tema anterior es un retroceso en derechos humanos y en justicia. A mi juicio, además la enmienda para terminar con la paridad de salida, ¿no? en la votación electoral, es un retroceso de los derechos de las mujeres, muy importante. Yo creo que todas las personas tienen derecho con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos a tener su opinión, y que el Estado no le puede imponer a ninguna mujer una sola opción. Pero lo que el Estado tiene que hacer es presentar un grupo de opciones y que cada mujer, de acuerdo a sus valores y principios, a sus creencias, a sus posibilidades prácticas, ¿no es verdad? También pueda decidir si quiere tener hijos o no, cuántos, cómo los espacía, o si quiere tener una interrupción del embarazo por la forma que la ley determine. Entonces, yo de verdad creo que tiene que ser un derecho a las mujeres, ¿no? No puede ser que las mujeres tengamos derecho a votar, a elegir, a ser electa, a ser presidenta, es decir, como todos los derechos desde una parte del cuerpo para arriba, pero el resto del cuerpo ya no tenemos derecho. Eso me parece una situación muy rara. Usted le abrió las puertas a las mujeres 2 veces en este gobierno. ¿Cree que hay alguna deuda? ¿Falta algo para hacer que a usted le gustaría? No pensando en que vuelva a ser presidenta, que no gracias. No, gracias. Pero hay algo que Debería le haber gustaría... dicho no, gracias. O sea, siempre hay cosas que quedan por hacer, ¿no? Y yo creo que con respecto a temáticas como la mujer, el problema principal muchas veces es que logramos buenas leyes, ¿no? Bueno, la interrupción del embarazo por 3 causales, pero también hubo un montón más, tanto desde el punto de vista de las pensiones, ¿no es verdad? El bono por hijo nacido vivo, la pensión de la dueña de casa, o sea, en muchas áreas hubo mucho avance, ¿no? Pero siempre hay áreas que por temas de prioridades, por temas de apoyo político, ¿no es verdad?, o por temas de recursos, no se logra avanzar suficientemente. Yo creo que un nuevo gobierno tiene que tomar esas banderas, mirar lo que se avanzó, lo que queda por hacer, e impulsar nuevas medidas, como la ley Papito, como cosas que este gobierno ha mandado también, ¿no es verdad? Papito Corazón, creo que se llama. Entonces, sí, a mí me hubiera encantado que en la Constitución hubiera dicho que hay igual trabajo, igual salario entre hombre y mujer. Eso, hicimos una cosa intermedia, no fue posible, según algunos constitucionalistas no se podía colocar eso en la Constitución. En fin, hay cosas que me hubiera gustado más porque en nuestro país todavía la brecha de género es brutal. Hemos avanzado, por supuesto, hemos disminuido mortalidad materna, tenemos niñitas estudiando, profesionales, tenemos mujeres, ahora tenemos hasta directoras de la SOFOFA y de otras instancias empresariales que son mujeres, ¿no? Uno va a una empresa y hay muchas más mujeres ejecutivas, pero todavía hay brecha salarial, ¿no es verdad? Todavía hay brecha en todo lo que son estas áreas que le llaman la STEM, que es la ciencia, la tecnología, las matemáticas, y es porque en la educación tenemos que revisar qué nos está pasando, que las niñas en general no optan por ese tipo de carreras o de estudios que son los vinculados al desafío futuro, de la innovación. Fíjese que hubo un presidente, le llaman presidente a los rectores nuestros de la Universidad de Harvard, que dijo que las mujeres no teníamos cerebro para las matemáticas. Fue su último día como presidente de la universidad, porque claramente es una brutalidad decir una cosa así. Pero yo siempre me he preguntado por qué. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? Que las niñitas sencillamente no son atraídas de manera relevante. Siempre hay mujeres. Tenemos mujeres científicas, ¿no es verdad? Físicos, tenemos mujeres astrónomas, tenemos. Pero es mucho menor medida que en otras áreas que además son más mal pagadas, con menos oportunidades. Entonces, hay un conjunto de cosas que yo creo que uno tiene que seguir haciendo para que las mujeres se puedan cerrar estas brechas. Porque fíjese, las estimaciones de ONU Mujeres es que si seguimos, obviamente algunos países están mejor que otros, pero globalmente si seguimos con el ritmo actual, vamos a demorar 286 años en tener paridad, autonomía económica, paridad política entre hombres y mujeres. Un poquito mucho, ¿no es cierto? Un poquito mucho. Entonces hay que acelerar.
todo lo que sea para apoyar a las mujeres, para que tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres. Por favor, le invito a ponerse de pie. Usted no solamente vivió, sino que también padeció los horrores de la dictadura. Por eso este viaje y este recordar, esta memoria que compartió con nosotros hoy día ha sido profunda e inmensamente emocionante. Y ahora le quiero invitar también a pensar en estos 50 años más, que veo que tiene muchas ideas, muchos anhelos, para dejarlo aquí plasmado en este libro, pensando en qué pasaría, cómo imaginamos el Chile en 50 años más. Lo que es seguro, Francisco, que yo no voy a estar en 50 años más, pero Yo tampoco, por eso mis deseos y anhelos los queremos dejar plasmados. Sueño con un Chile en 50 años más, donde volvamos a tener un sentido de unidad, a la importancia de lo colectivo, de ese nosotros que nos pueda identificar como una nación. Un Chile más justo, más igualitario, donde los derechos de todas y todos sean respetados y la dignidad sea un valor relevante. Un país que nos cuidemos, que cuidemos nuestra forma de relacionarnos, de hablarnos, con respeto a las diferencias, pero con la capacidad de dialogar y de enfrentar los desafíos con una mirada de Estado, con una mirada de lo que el pueblo de Chile necesita. La unidad podrá forjarse si incluimos y no excluimos, y si logramos darle a todos quienes viven en Chile una vida más justa, más digna y con más felicidad. Michelle Bachelet, agosto 2023. Es un recorrido histórico, sensible, emocionante, con nuestra historia. Eran tiempos difíciles. Nunca dimensionamos que lo que iba a pasar era tan horroroso como lo que pasó. Yo no podía creer que eran aviones bombardeando la moneda. Mi país, cierto, enloqueció. Hay heridas que nunca fueron cerradas. Lograr que ellos abran su corazón, su memoria, sus recuerdos. ¿Qué hizo? ¿Quién le habló? ¿Por dónde salió? ¿Qué miró? Vamos a conocer no a los presidentes, sino a las personas. Es una mirada de cómo ellos vivieron el 11 de septiembre de 1973 y los años venideros. Chile puso su confianza en ellos y hoy nos cuentan su historia. Elegidos es un programa que responde al compromiso y a la responsabilidad que como medio de comunicación tenemos con la sociedad, con nuestro país, frente a los temas relevantes tanto desde el punto de vista histórico como de los procesos sociales. Hay nuevas generaciones que están viendo, entonces necesitan tener un elemento fidedigno. Estamos orgullosos de hacer un producto con buena factoría, con respeto, como te decía, y con ganas que la gente lo pueda entender y leer como nosotros queremos. Qué bueno volver a escuchar a los presidentes. Chile a veces lo necesita. ¿Elegidos? Elegidos. 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 Elegidos, 50 años en primera persona.